Paz a vos, amada iglesia, el Señor los bendiga grande y poderosamente en este día precioso y hermoso. Les habla su hermana en Cristo, Liliana Martínez, desde este bello país, Colombia. Y bueno, amados hermanos, continuamos con el eslogan de la primera semana de este mes completo, donde se titula Caminando en Fe. Y bueno, amados hermanos, en este día precioso nos ha correspondido un tema para reflexionar, para aprender, donde nos edifica, donde el Señor a través de su palabra nos instruye cada momento. Y el tema se titula La fe de Sara, una fe imposible. Y bueno, amados hermanos, para este tema tenemos un texto bíblico que lo vemos en Hebreos capítulo 11, entre los versos 11 y 12. Y dice así: la fe de Sara no fue perfecta, primero se rió con incredulidad. En Génesis, en el capítulo 18, entre los versos 19 y 15, dice que y luego aprendió a reír con fe. En Génesis 21:6 dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tener fe es creer en Dios. Él es fiel y capaz de cumplir sus promesas. Fue esta fe a la que permitió a Sara recibir fuerza para concebir. Dios le dio fuerza, pero Sara tuvo que recibirla por fe. También por la fe Sara misma recibió fuerza, aún pasada ya de edad propicia, pues consideró fiel aquel que le había prometido, así como lo vemos en Hebreos 11, verso 11. Amados hermanos, para hablar de Sara, como de cualquier otro personaje de la Biblia, debemos comenzar con Dios. En Sara Dios derramó su gracia y demostró su poder que desafía toda lógica humana. Él la escogió para ser la portadora del hijo de la promesa, Isaac. En Génesis, en el capítulo 17, en el verso 19, nos instruye de dónde vendría el Mesías prometido. Dios convierte a una mujer estéril de avanzada edad en una mujer fértil, una mujer a la cual Dios le cambia el nombre de Sarai, que significa princesa, por Sara, que significa princesa de todas las naciones. Hermanos, poder ver a Sara de diferentes maneras, con sus debilidades, una mujer con tristeza. Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? En Génesis, en el capítulo 18, en el verso 12, la tristeza más grande de Abraham y Sara era que todo su tiempo juntos no habían podido tener hijos. Para una mujer hebrea la infertilidad se consideraba una señal de desaprobación divina. La tristeza de Sara puede verse en medio de su risa, como diría el dicho. Ella estaba riendo para no llorar. Una mujer que influenció a su esposo en una mala decisión. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido para Abraham por mujer. Y Abraham llegó a Agar y ella concibió. En Génesis, en el capítulo 16, entre los versos 3 y 4, Sara asumió una responsabilidad que no le correspondía y tomó una decisión que lamentaría por el resto de su vida. Todavía seguimos viendo resultados, ya que algunas de las tensiones en el Medio Oriente tienen sus raíces en que Sara dio a su criada Agar a su esposo para que procreara un hijo. Características para resaltar: fe en sus promesas. Como leímos al comienzo, Sara es la número 1 en la lista de fe entre las mujeres. Aquí es donde se destaca la fe de Sara, que a pesar de la edad
de ambos ella creyó que fiel quien lo había prometido, así como lo seguimos viendo en Hebreos capítulo 11, verso 11. Cuando nació Ismael, hijo de su esposo Abraham y su criada Agar, Sara tenía 76 años. Los 13 años siguientes serían los más frustrantes para ella, puesto que seguía siendo estéril. Pero Sara con 89 años y su esposo estaba al cumplir 90 años. Su esperanza no estaba completamente destrozada. Pero llanto y gozo. Sara, que anteriormente había reído para ocultar su tristeza, cuando nació su hijo lo llamaron Isaac, que significa risa. El gozo de Sara era sin fronteras. En Génesis, en el capítulo 21, en el verso 6 dice: Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Un ejemplo de sumisión. En el Nuevo Testamento nos deja ver que Sara se distingue especialmente por la obediencia a su esposo, siendo modelo de sumisión a los esposos. Sara fue una mujer firme y decidida, sujeta a su esposo, una mujer sometida. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, entre los versos 5 y 7, una mujer perseverante. Abraham y Sara proveían un entorno urbano, no eran nómadas, pero partieron al viaje cuando Abraham estaba en la mitad de los 70 y Sara era 10 años menor que él. Sara no estaba acostumbrada a la vida errante. Fue algo que debió aprender, aceptar y ser perseverante a la promesa que Dios le había dado a su esposo. En Génesis, en el capítulo 12, entre los versos 2 y 3, describe que cuando hemos visto que Sara tenía debilidades como nosotras, pero también tenía características que fueron resaltadas en su vida y que fueron de bendición para su familia. La vida de Sara nos muestra que el carácter como cristianas incluye la fortaleza, la mansedumbre y la dulzura. Somos hijas de Sara cuando imitamos la obediencia y el respeto a nuestros maridos. Aun si tu esposo no es cristiano, no debes tener temor cuando venga la prueba. Debemos conservar la calma y confiar haciendo el bien, obedeciendo y agradando a Dios, entregándole nuestra vida a Dios, orando por esos esposos. Porque si el Señor nos escogió, fue por algo, porque su palabra dice: mi casa y yo te serviremos. Hermanos, lo que es más, Dios obró de manera sobrenatural. Aquí vemos esa porción, que Dios obró sobrenatural sobre Sara. Si obró sobre Sara sobrenaturalmente, ¿en dónde está la fe de nosotros? ¿Dónde está esa fe de Sara? Muchas mujeres oran día y noche por sus esposos, por sus hijos, por su familia y no ven el milagro. ¿Pero por qué no vemos el milagro? Porque no tenemos fe. No tenemos la fe que tuvo Sara. Hermanos, dándole un hijo a Sara, no solo por el amor a ella y a Abraham, sino por amor a ti y a mí. Fue a través de la descendencia de Sara que nació el Salvador del mundo, aquel quien perdonó nuestras ofensas y nos dio una nueva vida en Él, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? En Romanos, en el capítulo 8, en el verso 32, nos describe: no debemos tener ningún temor. Hermanos, fue por la fe de Sara, recibió fuerza, y también por la fe que después dio a luz a un hijo. Lo que aquí se sugiere es la constancia, la perseverancia en su fe. No hubo aborto ni natural ni provocado. Ella confió en Dios hasta el fin.
Esto nos trae un tema del que poco se escribe en estos días: el deber y el privilegio de una mujer cristiana de contar con Dios para tener un resultado seguro en Él. En ese trance más difícil y crítico de su vida, la fe no es para ser practicada solo en actos de adoración, sino también en las ocupaciones comunes, nuestras actividades diarias. Hemos de comer y de beber por fe, trabajar y dormir por fe. Y la esposa cristiana debe traer al mundo a un hijo por fe. El peligro es grande, y si hay un caso extremo que necesite fe, mucho más donde la vida misma está involucrada. Trataré de condensar algunos comentarios de personas que no están de acuerdo. Pero Dios es fiel, fiel en sus promesas, hermanos. Tenemos que poner en práctica la fe para que no corramos el peligro con los ojos vendados. Y si escapamos, que no pensemos que fue por pura casualidad. Hermanos, Raquel murió en esta condición, igualmente la esposa de Fins. En 1 de Samuel, capítulo 4, entre los versos 19 y 20, existe un gran peligro, entonces hay que ser conscientes de ello. Cuanta más dificultad y peligro haya, más oportunidades hay para demostrar nuestra fe. En 2 de Corintios, en el capítulo 20, entre los versos 12 y 2, nos describe que por un segundo, porque los dolores de parto son monumento al odio de Dios por el pecado. En Génesis, en el capítulo 13, en el verso 16, con más razón, hay que procurar con más fervor un interés en Cristo, al fin de contactar con Él el remedio con trato, ese remedio contra el pecado, y meditar en esa promesa que Dios te ha dado. En 1 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 15, que se cumple eterna y temporalmente según Dios quiera. Hermanos, debemos practicar esa fe y glorificar su poder y someternos a la voluntad de Él. Lo siguiente expresa el tipo de fe que es correcta para todos los favores temporales. ¿Por qué una fe temporal? Porque su palabra dice que las tribulaciones son leves y momentáneas. Pero muchas veces nosotros en medio de esa tribulación no las vemos momentáneas, las vemos infinitas. Y es porque simplemente no tenemos fe. No le creemos a Él. Ponemos nuestra mirada en esa tribulación, mas no ponemos nuestra fe en Dios. Y creemos más que no vamos a salir de ahí. Más cuando Dios nos haga una promesa que dice que Él estará aquí hasta el fin. No temas porque yo estoy contigo, dice su palabra. Pero cuando tenemos una tribulación se nos olvida que Dios está con nosotros y ponemos nuestra mirada en otro lado. Algunos de ustedes ya me conocen y saben lo que he tenido que pasar. Y siempre le digo a mi Padre, heme aquí. Padre, que mi fe no mengüe. Yo estoy contigo hasta el fin. Y sin importar la tribulación, le serviré, Padre, hasta el fin. Porque si morir en ti es ganancia, heme aquí. Así que cuando Él habla de temporal, es porque es temporal, porque es momentánea. La fe es una de las
una de las que se debe practicar para glorificar su nombre, para someternos a su voluntad. Lo siguiente expresa el tipo de fe que es correcto para todos los favores. ¿Cuáles? Las temporales. Señor, si tú quieres, puedes salvarme. Esto es suficiente para librar al corazón de muchas tribulaciones y temor hacia Él. Como hemos visto anteriormente, y dio a luz. Como hemos destacado en el párrafo anterior, esta cláusula fue agregada para mostrar la fe continua de Sara y la bendición de Dios sobre ella. La fe auténtica no solo sea propia de su promesa, sino que sigue confiando en la misma hasta que aquello que cree sea hecho, se convierte en realidad. En el principio de esto está anunciado en Hebreos capítulo 3, verso 14, y en Hebreos capítulo 10, verso 36. Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En este punto donde estamos, muchos fracasan. Se esfuerzan por apropiarse de una promesa divina, pero durante ese periodo de prueba la pierden. Por eso es que Cristo dijo en Mateo 21:21, si tuvieras fe y no duráis, no solo en el momento para reclamar la promesa, sino durante el tiempo en que se espera su cumplimiento. Por eso también fíjate de Jehová con todo tu corazón. Se le agrega, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, verso 5. Hermanos, aún fuera el tiempo de la edad, estas cláusulas están agregadas para enfatizar el milagro de Dios en su gracia. Realizó la respuesta a la fe de Sara. Ensalza la gloria de su poder. Fue escrita para alentarnos. Nos muestra que ninguna dificultad ni obstáculo debe causar que dejemos de creer en la promesa de Dios. Y aquí, hermanos, yo les pregunto, a través de la palabra Dios, ¿qué promesa te ha hecho? ¿Vas a esperar que esa promesa se cumpla en ti? ¿Vas a ser obediente en la fe para que esa promesa se cumpla en ti? Hermanos, Dios no se circunscribe a la orden de la naturaleza, ni es limitado por ninguna causa secundaria. Revoluciona la naturaleza antes que faltara su palabra. Hizo brotar agua de una roca que el hierro flotara. Segunda de Romanos capítulo 6, verso 6. Y sustentó a su pueblo de 2 millones en el desierto. Insólito, ¿no? Estas cosas deberían motivar a nosotros como cristianos a esperar en Dios con una seguridad plena, aún en las peores emergencias, en las peores tribulaciones. Efectivamente, entre las más difíciles que sean los obstáculos que enfrentamos, más debería aumentar nuestra fe. El corazón confiado dice, esta es una ocasión apropiada para tener fe. Ahora todas las corrientes humanas se han agotado. Tengo la oportunidad magnífica para contar con que Dios mostrará su fuerza por mí y por ti. Amados hermanos, ¿por qué creyó que era fiel el que había prometido? Sara lo pensó porque era fiel el que había prometido. Aquí está el secreto de toda cuestión. Aquí está la base de la confianza de Sara, el fundamento de su fe. No miraba las promesas de Dios a través
de la bruma de los obstáculos que se oponían, sino que veía las dificultades y los problemas a través de la clara luz de las promesas de Dios. El acto que aquí se adjudica a Sara es que creyó y consideró y acreditó y estimó que Dios era fiel. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios es fiel? ¿Tienen puesta su mirada y su fe en Él? Yo sí. Hermanos, Sara estaba segura de que Él cumpliría su palabra sobre la cual cifraba su esperanza. Dios había hablado a Sara, había escuchado, a pesar de que todo parecía indicar que era imposible, que la promesa se cumpliera en su caso. Ella creyó firmemente. Hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24, nos llama: fieles es que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto es suficiente para que crea el corazón la fe que dejara confiadamente al Omnisciente, el que determina cómo cumplirá la promesa, por lo que creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, notemos con cuidado que la fe de Sara sobrepasa la promesa. Mientras que ella pensaba en el objeto prometido que le parecía totalmente increíble, pero cuando dejaba de pensar en todas las causas secundarias, pensaba en Dios mismo. Las dificultades ya no la perturbaban, su corazón estaba seguro en Dios. Sabía que podía depender de Él. Él es fiel, capaz, dispuesto, seguro de cumplir su palabra. Sara elevaba su mirada a la promesa del protector, y cuando lo hacía, toda duda desaparecía. Hermanos, ¿será que eso hacemos nosotros? ¿Será que esa duda sí desaparece cuando oramos? ¿Será que esa duda desaparece cuando nos falta algo en nuestro hogar? ¿Será que esa duda desaparece cuando viene una enfermedad? ¿Será que esa duda desaparece cuando no tenemos trabajo? Hermanos, ella confiaba plenamente en lo que Dios le había hecho. Y aquel no le podía mentir, sabiendo que cuando se incluye la veracidad divina, la omnipotencia, Él la cumple. Es por las cosas que está creyendo en el carácter de Dios que la fe se alimenta y se refuerza para esperar la bendición. A pesar de todas las dificultades aparentes y las supuestas imposibilidades, es la contemplación en las perfecciones de Dios lo que hace que la fe triunfe. ¿Cómo hacemos nosotros para que esa fe triunfe? No poniendo nuestra mirada en la tribulación, en la dificultad, en las cosas del mundo. Es tanta la importancia y vital y práctica que debemos practicar esa fe profunda. El tema de fijar nuestra mente en las cosas prometidas, tener la expectativa segura de disfrutarlas sin confiar primero en la veracidad de Dios. No es más que engañarnos a nosotros mismos. Por eso tenemos que poner nuestra fe en Dios, en aquel que nos escogió, en aquel que nos separó, en aquel que nos escogió de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, donde podemos llevar una palabra de amor, donde podemos hablar del amor de Él, donde las otras personas se reflejen en ese amor que Dios nos ha dado. Hermanos, Dios es perfecto. Él es el hombre cuya mente permanece en Dios, el mismo en el que Él ha guardado su perfecta paz. Así lo dice Isaías 26, capítulo 26, verso 3. Es decir,
que el que reflexiona con gozo es quien, y Dios es el que será guardado de dudar, flaquear, mientras que espera el cumplimiento de la promesa. Tal como fue con Sara, es con nosotros. Cada promesa Dios tiene tácticamente esta consideración. Como lo dice en Génesis capítulo 18, verso 18. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil o imposible? Hermanos, dejemos que nuestro pensamiento final sea sobre la rica recompensa de Dios. A Sara, por su fe, la palabra "por qué" comienza el versículo destaca la consecuente bendición de que ella había confiado en la fidelidad de Dios. Continuemos con esta fe que nos arraiga a las promesas de Dios. ¿Quién puede calcular cuántas vidas se verán afectadas para bien, aún en las generaciones todavía por venir? Gracias a la fe de usted y de la mía, hoy, cuando debería en este pensamiento conmovernos para clamar con más intensidad: Señor, aumenta nuestra fe para alabanza de su gloria. Porque su palabra dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11, recurran al Señor y a su poder, recurran al Señor en todo tiempo. Así que no pongamos nuestra mirada en la tribulación. Dios es fiel en todo momento. Así que, amados hermanos, acompáñenme a orar. Ahí donde el Señor los tiene en este momento, en ese rinconcito, inclinen su cerviz y dispongan su corazón para el Señor. Para que el Señor ponga esa fe que Sara tuvo, esa fe que necesitamos hoy en día. Amantísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas, tú que todo lo ves y todo lo puedes. Señor, en este día precioso y hermoso venimos ante tu presencia, Señor. Señor, para que tú nos muestres tu gracia y tu misericordia, Señor. Señor, hoy venimos, Señor, con este corazón constricto y humillado, Señor, para que nos dé fe, esa esperanza que necesitamos. Esa fe con fervor, Señor. Esa fe que solamente ponga nuestra mirada en ti, en el autor y consumador de la fe. Esa fe, Señor, que sea irremovible, Señor. Esa fe que sea intacta, Padre. Señor, en este día, Señor, tú conoces cada corazón, Señor, que escucha tu palabra, Señor. Señor, por favor, yo te pido que si a alguno de ellos le hace falta algo en cualquier área de sus vidas, Señor, tú la suplas, Padre. Tú vengas y los abraces, Señor. Bien sea en su vida física, emocional, espiritual, financiera, amorosa, en cualquiera, Padre, en cualquiera de sus áreas, Señor. Señor, permítales ver su fe más allá de cualquier tribulación, Señor. Puesta la fe en ti, Padre, solo en ti, mi Señor Jesús. Porque todo sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Hoy estamos dispuestos a esperar en tu promesa, Señor, sin importar la leve y momentánea tribulación, Señor. Hoy ponemos nuestra mirada, nuestra fe en ti, Padre, porque tú lo eres todo, mi Señor. Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres el gran yo soy, Padre. Hoy, Señor, te pido por todas las personas que están pasando por alguna leve y momentánea tribulación, Señor, que tengan un encuentro personal contigo, Padre. Para que tú los abraces, Padre. Sientan tu presencia, Señor. Pongan su fe y su mirada en ti, Padre. Gracias, Señor, por instruirnos en tu palabra, Señor. Por alimentarnos cada día para tener más fe en ti. Gracias, Padre eterno.
porque sin ti no somos nada, Señor. Yo sin ti no soy nada, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, gracias. Gracias por todas las cosas buenas que nos has dado, Señor. Gracias por estas tribulaciones que nos has dado, porque por medio de ellas, Señor, seguimos en pie. Porque por medio de esas tribulaciones, Señor, nos has enseñado que nuestra mirada y nuestra fe tiene que estar puesta en ti, Señor. En ti, Padre. Porque tú eres todo maravilloso, precioso, hermoso, Señor. Alabamos tu santo nombre, Padre. Porque tú eres todo. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias. Gracias porque tú eres el principio y el fin. El gran yo soy. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Paz a vosotros, amados hermanos. Que la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial esté siempre con ustedes. Shalom. Paz a vos.